Tío Elefante, de Arnold Lovell. Mamá y papá habían salido a navegar en su barco. Yo no había ido porque estaba resfriado y tenía la garganta irritada. Me quedé en la cama. Se levantó una tormenta y el barco no regresó. Mamá y papá habían desaparecido en el mar. Yo estaba solo. Me quedé en la habitación con las cortinas corridas. Oí llamar a la puerta. ¡Hola! Soy tío Elefante, dijo una voz. Miré a tío Elefante. ¿Qué me miras?, me preguntó. Ya sé. ¿Estás mirando mis arrugas? Sí, tienes muchas arrugas, le dije. Sí, contestó tío Elefante. Tengo más arrugas que hojas hay en un árbol. Tengo más arrugas que arena hay en la playa. Tengo más arrugas que estrellas hay en el cielo. ¿Por qué tienes tantas arrugas?, le pregunté. Porque soy viejo, dijo tío Elefante. Ahora vámonos de este sitio tan oscuro. ¿Dónde vamos?, le pregunté. Vendrás conmigo, respondió tío Elefante. Tío Elefante cuenta los postes. Subí al tren con tío Elefante. Compartimos una bolsa de masnices y miramos por la ventana. Tío Elefantes cuenta los postes. Me senté con tío Elefante en el tren. Compartimos una bolsa de cacahuetes. Miramos por la ventana, el paisaje. El paisaje pasaba muy deprisa. 1, 2, 3. ¡Oh! Me he saltado una, dijo tío Elefante. ¿Qué estás contando?, pregunté. Intento contar las casas cuando pasan por delante, dijo. 1, 2, 3, 4. Me salté uno otra vez, dijo tío Elefante. ¿Qué estás contando?, pregunté. Intento contar los campos cuando pasan por delante, dijo. 1, 2, 3, 4, 5. Me salté otro, dijo tío Elefante. ¿Y ahora qué estás contando?, pregunté. Intento contar los postes de teléfono cuando pasan por delante. Pero todo pasa endiabladamente rápido, dijo tío Elefante. Tío Elefante tenía razón. Todo estaba pasando muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dijo tío Elefante. ¿Qué estás contando esta vez?, pregunté. Cuento las cáscaras de cacahuetes, dijo tío Elefante. Son fáciles de contar. Están todas en su sitio. Están todas sobre tus rodillas. El tren corría a toda velocidad. Nos acabamos toda la bolsa de cacahuetes.
Tío Elefante tuvo muchas más cáscaras para contar. El elefante enciende una lámpara. Llegamos a casa de Tío Elefante. Vamos a encender una lámpara y a cenar algo, dijo Tío Elefante. Cogió una lámpara del estante y la encendió. ¡Cuidado!, dijo una vocecita dentro de la lámpara. ¿Has oído eso?, preguntó Tío Elefante. ¡Esta lámpara habla! ¡Es una lámpara mágica!, dije. Entonces podemos formular deseos, dijo Tío Elefante. Yo deseo un avión que pueda pilotar yo mismo, dijo. Yo deseo un traje de lunares con pantalones a rayas, dijo Tío Elefante. Yo deseo un postre de plátano con 10 cucharadas de helado, dije. Yo deseo una caja repleta de 100 grandes puros, dijo Tío Elefante. Frotamos la lámpara y nos sentamos a esperar. Una pequeña araña salió andando despacio. Yo deseo que apaguéis la lámpara y me dejéis en paz, dijo la araña. Vivo aquí dentro y se está recalentando. Tío Elefante hizo que el deseo de la araña se convirtiera en realidad. Se sintió satisfecho al apagar la lámpara. Tío Elefante volvió a poner la lámpara en el estante. Cenamos a la luz de la luna. Tío Elefante, barrita al amanecer. Amanecía. Escuché un ruido fuera. Corrí a la ventana. Tío Elefante estaba de pie en el jardín. Sus orejas ondeaban al viento. Levantó la trompa. Barritó Tío Elefante. ¿Qué haces?, pregunté. Siempre saludo así el amanecer, dijo Tío Elefante. Cada nuevo día merece un barrito bien fuerte. Yo mismo he plantado estas flores. Sal y te presentaré a todas, añadió Tío Elefante. Rosas, margaritas, narcisos y caléndulas. Quiero que conozcáis a mi sobrino. Me incliné ante las flores. Tío Elefante estaba contento. Este jardín es mi lugar favorito del mundo, dijo Tío Elefante. Es mi propio reino. Sí, este es tu reino, dije. Entonces eres rey. Supongo que sí, dijo Tío Elefante. Si tú eres rey, yo debo ser el príncipe. Claro, dijo Tío Elefante. Tú debes ser el príncipe. Nos hicimos coronas de flores. Tío Elefante levantó la trompa. Yo levanté mi trompa.
Éramos el rey y el príncipe. Estábamos barritando al amanecer. Quinto capítulo. Tío Elefante siente crujidos. Tío Elefante y yo fuimos a dar un paseo. ¡Ay! Gritó Tío Elefante. ¿Qué pasa? Pregunté. Siento crujidos, Dijo Tío Elefante. ¿Qué son los crujidos, tío? Pregunté. los tienen a veces los viejos elefantes como yo. Mi espalda cruje, mis rodillas crujen, mis pies crujen, hasta mi trompa cruje. Los crujidos son bastante molestos. Volvimos despacio a casa. Tío Elefante se sentó con cuidado en el sillón más molido. ¡Ah! Dijo. Los crujidos de la parte inferior de mi cuerpo han desaparecido. Tío Elefante reposó la cabeza en el respaldo del sillón. Los crujidos de la parte superior de mi cuerpo han desaparecido. Tío Elefante puso las piernas en un escabel. ¡Ah! Dijo. Los crujidos de mis pies han desaparecido. ¿Te sientes bien? Pregunté. Casi, dijo Tío Elefante. Si me dejas contarte un cuento, estoy seguro de que todos mis crujidos desaparecerán. Elefante cuenta un cuento. Había una vez un rey y un príncipe, Dijo Tío Elefante. El príncipe era valiente, era joven y listo. El rey era viejo y tenía muchas arrugas. Vivían en un castillo en la linde de un bosque. Un día el rey y el príncipe fueron a dar un paseo. Se perdieron en el bosque. ¡Oh, socorro! Gritó el rey. No te preocupes, Dijo el príncipe. encontraremos el camino de vuelta. ¡Oh, socorro! ¡Ay! Gritó el rey. Estoy cansado y me cruje todo el cuerpo. Quiero ir a casa y quiero sentarme en mi silla. Estuvieron dando vueltas durante horas. No podían encontrar su castillo. Un león apareció entre ellos. Un rey, un príncipe. Precisamente lo que quería para comer. Rugió el león. Les enseñó sus dientes afilados. El príncipe y el rey levantaron su trompa y barritaron con todas sus fuerzas. El león se asustó tanto Que se le saltaron todos los dientes y se marchó corriendo. El rey intentó mirar por encima de las copas de los árboles. Mi vieja vista está cansada, dijo. Es bien poca cosa lo que veo. Rey, dijo el príncipe, yo tengo una vista de lince. Súbeme a tu cabeza. El rey alzó al príncipe. El príncipe miró por encima de las copas de los árboles. Allí está, gritó. Veo la torre de nuestro castillo.
Ya no estamos perdidos. Y así fue, dijo Tío Elefante, como el rey y el príncipe se ayudaron mutuamente a encontrar el camino de su casa. Tío Elefante había acabado el cuento. Vaya, dijo, ¿ya está? Desde la cabeza hasta los pies no siento un solo crujido. Tío Elefante se viste. Había un cuadro en la sala de estar de Tío Elefante. Es un retrato mío de cuando tenía tu edad, dijo Tío Elefante. Miré el cuadro. Tío Elefante estaba con su madre y su padre. Se parecían a los míos. Me entristecí. Empecé a llorar. Tío Elefante también parecía triste. Vamos, vamos, dijo, no nos dejemos entristecer. Tengo que hacer algo que nos ponga contentos. Me vestiré con algo gracioso. Eso nos hará sonreír. Tío Elefante abrió la puerta de su ropero. Miró los sombreros y las corbatas, las camisas, los pantalones y las chaquetas. Mi ropa no es graciosa, dijo Tío Elefante. ¿Qué puedo hacer? Tío Elefante se metió en el ropero. Salió al cabo de un rato. Se había puesto todos sus sombreros, sus corbatas, sus camisas, todos sus pantalones y todas sus chaquetas. Tío Elefante llevaba puesta toda su ropa. ¡Tío Elefante! Tío Elefante era una pila de ropa, con dos grandes orejas. Primero sonreí, luego me contuve la risa, luego me reí. Bueno, nos reímos los dos, con tantas ganas que olvidamos nuestra tristeza. Tío Elefante escribe una canción. Cántame una canción, dijo Tío Elefante. No sé ninguna canción, dije. ¿Ni una? Preguntó Tío Elefante. Ni una, siquiera. Entonces voy a escribir una canción para ti, dijo Tío Elefante. Escribiré la letra de la canción en un trozo de papel. Tengo una canción elegante, es una canción de elefante. La cantaré siempre que quiera, con la trompa enroscada en las enredaderas. Cantaré al columpiarme en la rama de los árboles. Tengo una canción elegante, es una canción de elefante. Cantaré mi canción en cualquier dirección, con las orejas por trineo, deslizándome en la nieve. La cantaré sin miedo para que mejor suene. Tengo una canción elegante, es una canción de elefante. Cantaré mi canción, haga lo que haga, mascando mi ración de cacahuetes. La cantaré también en falsete. Tengo una canción elegante, es una canción de elefante. La cantaré y nunca olvidaré que no hay música más bella en toda la tierra que el dúo de un tío y su sobrino. Tío Elefante compuso una melodía para acompañar la letra. Juntos cantamos mi canción. La cantamos una y otra vez, y así todo el rato.
Tío Elefante cierra la puerta. Un día llegó un telegrama a casa de Tío Elefante. Era de mi madre y padre. Les habían encontrado y rescatado. Estaban vivos. Tío Elefante y yo bailamos de alegría. Tengo que llevarte a casa enseguida. Me senté con Tío Elefante en el tren. Miramos por la ventana. 1, 2, 3 y 4, dijo Tío Elefante. ¿Estás contando las casas?, pregunté. No, dijo Tío Elefante. ¿Estás contando los campos?, pregunté. No, dijo Tío Elefante. Ya sé. Estás contando los postes de teléfono. Esta vez no. Mi madre y mi padre estaban esperándonos. Corrí a abrazarles muy fuerte. Aquella noche, tras una buena cena, canté mi canción. Tío Elefante tocó el piano. Antes de quedarme dormido, Tío Elefante entró en mi habitación. ¿Quieres saber lo que estaba contando en el tren?, preguntó. ¡Sí! Contaba los días, dijo Tío Elefante. ¿Los días que pasamos juntos? Sí, dijo Tío Elefante. Fueron unos días tan estupendos. Pasaron muy rápido. Prometimos vernos a menudo. Tío Elefante me dio un beso de buenas noches y cerró la puerta.